vamos a ver la transposición de grandes vasos. Entonces, esta va a ser una cardiopatía congénita, cianótica. O sea, desde que nace el paciente va a estar cianótico. Vamos a poner dos corazones, un corazón normal y un corazón de este paciente. Entonces, aquí está el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, aquí están las válvulas. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí voy a poner la arteria pulmonar. Aquí sí es muy importante, fíjense en cómo sale la arteria pulmonar y cómo voy a poner la aorta. Esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta. Este es un corazón normal. Este va a ser un corazón normal, así y así. Esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar, este es un corazón normal. Ahora vamos a poner aquí un corazón que va a tener transposición de grandes vasos. Entonces, aquí está el corazón. Igual, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí están las válvulas, así. Y vamos a poner la aorta. Tenemos que poner la aorta que nazca, la aorta nace o sale del ventrículo derecho, Entonces voy a poner la aorta. Digamos, la aorta va a venir así. Así, esto va a ser la aorta. Y así. Esto va a ser la aorta, vean como aquí está el callado de la aorta. Así. Y vamos a poner la arteria pulmonar. Y esta tiene que nacer, o bueno, en esta patología nace del ventrículo izquierdo. Entonces viene más o menos así. Aquí está la arteria pulmonar. Así. Así. Las ramas de la arteria pulmonar. Así. Más o menos así va a estar el corazón de este paciente. Entonces, rápidamente recordemos la circulación normal, porque si empezamos con esta nos vamos a empezar a perder mucho. Entonces, empecemos con esta, la circulación normal. Llega la sangre desoxigenada desde las venas cavas inferior y superior. Esta sangre desoxigenada va a pasar a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Y aquí todo esto ha sido sangre desoxigenada. Aquí tenemos sangre desoxigenada. De aquí, la sangre va a pasar a los capilares pulmonares y de los capilares pulmonares salen o van a venir las venas pulmonares. Aquí, en los capilares pulmonares, es donde se oxigena la sangre. Entonces, y esta sangre, la sangre que viene por las venas pulmonares, es sangre oxigenada. Y esta sangre va a pasar aquí a la aurícula izquierda, que es sangre oxigenada. Y de la aurícula izquierda pasa aquí al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Y así es como tenemos sangre oxigenada en la circulación periférica. Ahora vamos a ver esos pacientes. Entonces vamos a poner aquí. De hecho vamos a tener que ver dos circulaciones porque esos pacientes tienen la circulación separada. Entonces empezamos con lo que sería el corazón derecho. La sangre regresa de las venas cavas inferior y superior. Esta es sangre obviamente desoxigenada. La sangre pasa aquí, pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Esta sigue siendo sangre desoxigenada. Y del ventrículo derecho pasa por este vaso. Y este vaso es la aorta. En este caso, este vaso es la aorta, que está naciendo o está saliendo del ventrículo derecho. Cosa que en un corazón normal obviamente no pasa. Y entonces aquí va a pasar la sangre y esta sangre es sangre desoxigenada. Vamos a tener sangre desoxigenada en la circulación periférica. Seguimos con la sangre aquí en la aorta, y ya sabemos que la aorta da pues varias ramas, muchísimas arterias. Finalmente las arterias terminan siendo capilares. Estos son capilares. Y los capilares terminan en vénulas. Estas son vénulas. Y las vénulas terminan en las venas, finalmente en la vena cava inferior. Y la vena cava superior. Entonces voy a seguir otra vez. La sangre regresó por las venas cavas superior e inferior. Sangre desoxigenada que pasa en la aurícula derecha. De aquí pasa al ventrículo derecho. Y de aquí pasa a este gran vaso que es la aorta. La sangre va pasando, esta sangre desoxigenada, pasa a todas las ramas de la aorta. Pasa por los capilares sistémicos, pasa por las venas y regresa al corazón derecho.
Vean como aquí solo involucramos aurícula derecha, ventrículo derecho y la circulación sistémica. Y todo esto fue sangre desoxigenada. Todo esto de lo que acabamos de hablar fue sangre desoxigenada. Y ahora vamos a ver la otra parte de la circulación. Aquí tenemos la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, aquí está recibiendo sangre del ventrículo izquierdo. Esta sangre va a pasar a las ramas de la arteria pulmonar, y las ramas de la arteria pulmonar, como ya vimos aquí, da finalmente los capilares pulmonares. Esos son los capilares pulmonares, y aquí es donde se oxigena la sangre. Entonces, esta sangre es sangre oxigenada que va a pasar a través de las venas pulmonares, estas de aquí, pasa a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda tenemos sangre oxigenada, de aquí pasa al ventrículo izquierdo, sangre oxigenada. Y esta sangre oxigenada pasa a la arteria pulmonar. Y aquí en la arteria pulmonar tenemos sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada pasa a las ramas de la arteria pulmonar y vuelve a entrar a los capilares pulmonares, de aquí a las venas pulmonares, otra vez en la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, y así otra vez. Entonces tenemos dos circulaciones. En este paciente tenemos dos circulaciones. Una es la circulación que involucra a la aurícula derecha, ventrículo derecho, aorta, circulación sistémica, que es sangre nada más desoxigenada. Toda esta sangre es sangre desoxigenada. Y vean cómo en la circulación sistémica vamos a tener sangre desoxigenada. Entonces, obviamente el paciente se va a presentar con cianosis. Obviamente el paciente va a tener cianosis y va a ser una cianosis severa. Y aquí tenemos esta otra circulación pequeña, que es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria pulmonar y las venas pulmonares, capilares pulmonares, y toda esta circulación tiene sangre oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? Si dejamos al paciente así, el paciente no puede sobrevivir porque va a tener toda su circulación sistémica, tiene sangre desoxigenada y pues va a tener cianosis y todos los órganos van a sufrir, y principalmente el sistema nervioso central. Entonces, si llegamos a encontrar un recién nacido que tiene transposición de grandes vasos, ahorita explicamos cómo sea esto, pero que tiene transposición de grandes vasos, o sea, esto, separadas las dos circulaciones, el paciente no puede vivir así. Entonces, si llega a pasar esto, el paciente a fuerzas tiene que tener una comunicación de alguna manera, tiene que tener una comunicación entre la circulación, digamos, del corazón derecho, que involucra la aorta, y la circulación del corazón izquierdo, que en este caso involucra la arteria pulmonar. Y estas comunicaciones van a ser o ya sea un defecto del septum interventricular, o que el paciente tenga un defecto del septum interauricular, o ya sea que tenga persistencia del foramen oval, o que tenga persistencia del ducto arterioso. Entonces, vamos a ver, así el paciente como está, no puede sobrevivir porque toda su circulación sistémica tiene sangre desoxigenada. Entonces, vamos a poner el primer caso, comunicación interventricular, un defecto del septum interventricular, o sea, esto. Si este paciente tiene una comunicación interventricular, entonces vamos a tener cierta sangre oxigenada que se encuentra en el ventrículo izquierdo, que puede pasar en menor o mayor grado aquí al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, esta poquita sangre oxigenada que pasa aquí puede pasar a la aorta, y entonces estamos pasando sangre oxigenada a la circulación sistémica. Sangre oxigenada. Obviamente es muy poquito, pero es mejor que nada. Vamos a ver otro caso. Persistencia defecto del septum interauricular. Entonces, defecto del septum interauricular. Esto es así. Tenemos una comunicación entre las aurículas. Aquí, poca sangre, o la sangre que pueda pasar de la aurícula izquierda, que es sangre oxigenada, va a pasar a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a pasar a la aorta. Pasa a la aorta. Y obviamente pues tenemos aquí una cantidad impresionante de sangre desoxigenada, y pues esta poca sangre que pueda llegar a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, y de aquí pasar a la aorta, que va a ser pues poca sangre oxigenada, pero obviamente es mejor que tener toda la sangre desoxigenada en la circulación sistémica. La otra es la presencia del ducto arterioso. El ducto arterioso va de la aorta, aquí, a la arteria pulmonar. Así va el ducto arterioso. Voy a ponerlo aquí. Este sería el ducto arterioso. Así. Si tenemos persistencia del ducto arterioso, la sangre de la arteria pulmonar
puede pasar a la aorta, Y entonces, aquí en la circulación sistémica, sí vamos a tener sangre desoxigenada, obviamente, y poca sangre oxigenada. La poca sangre que pueda pasar de la arteria pulmonar a la aorta. Pero aquí hay que tener cuidado porque el ducto arterioso, como ya sabemos, sale después de donde sale la arteria subclavia. Entonces, voy a poner aquí las 3 ramas principales de la aorta. Esto sería el tronco brachiocefálico, esto sería la carótida izquierda, y aquí tendremos la arteria subclavia. Entonces, aquí, si es el caso en donde tenemos la persistencia del ducto arterioso, lo que está haciendo que sobreviva este paciente, la sangre es oxigenada del ducto de la arteria pulmonar, está pasando a través del ducto arterioso, aquí, a la aorta, pero está pasando a partir de donde está el ducto arterioso. O sea, todo esto va a recibir la poca sangre oxigenada que pueda venir de aquí de la arteria pulmonar, pero todo esto no va a recibir sangre oxigenada. No sé si dije desoxigenada en algún momento, pero es sangre oxigenada. Verde, sangre oxigenada. Y todo esto va a recibir sangre desoxigenada. Todo lo que está antes o proximal al ducto arterioso no está recibiendo sangre oxigenada, en este caso, en el caso de la persistencia del ducto arterioso. Esto incluye esta arteria, que es la carótida, y entonces el sistema nervioso central no va a recibir sangre. Entonces, si el paciente tiene una comunicación del corazón derecho, en este caso, y el corazón izquierdo, o de estas dos circulaciones, generalmente es un defecto del septum interventricular o un defecto del septum interauricular, porque si es de persistencia del ducto arterioso, aunque es, digamos, lo más común, la persistencia del ducto arterioso, no es lo que más va a hacer que sobreviva el paciente, porque la sangre oxigenada que pueda llegar a pasar por aquí no va a pasar a estas ramas, no va a pasar a la carótida, y entonces el paciente no va a tener sangre oxigenada para el sistema nervioso central. Entonces, esto es transposición de grandes vasos, que la aorta sale desde el ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale desde el ventrículo izquierdo. Y ya ven cómo tenemos separadas las dos circulaciones. Una circulación que lleva puramente sangre desoxigenada, de ida y de regreso, y otra circulación que lleva puramente sangre oxigenada, igual de ida y de regreso. Para que el paciente sobreviva tenemos que mezclar las circulaciones, y esto es o por una comunicación interventricular, o por una comunicación interauricular, o por persistencia del ducto arterioso. Ahora vamos a ver, ya vimos cómo se presentan los pacientes, se presentan con cianosis. Si queremos ayudar a estos pacientes, obviamente lo primero es hacer la cirugía, pero en lo que esperamos para hacer la cirugía, pues porque no es la mejor idea hacer una cirugía a un recién nacido. En lo que esperamos para hacer la cirugía, a estos pacientes hay que darles prostaglandina E2, porque la prostaglandina E2 promueve la apertura o promueve que esté abierto el ducto arterioso, que es una de las cosas que queremos tener aquí, abierto el ducto arterioso. Entonces, llega el paciente, está cianótico, vemos que tiene transposición de grandes vasos y le tenemos que dar prostaglandina E2 en este momento. Y luego ya vemos si vamos a hacer la cirugía en el momento o cuando vamos a hacer la cirugía. Pero sale el paciente, tiene transposición de grandes vasos, lo primero es dar prostaglandina E2. Ahora sí vamos a ver cómo se da esto. Entonces, esto lo vamos a ver más específico en el siguiente video, porque aquí ya me extendí mucho. Pero esto se va a dar por un defecto de la separación de la pared en este caso lo que sería la aorta y lo que está haciendo la arteria pulmonar. O sea, se va a dar por un defecto del septum espiral o septum aórtico pulmonar, es lo mismo, septum aórtico pulmonar. Entonces, esto ya lo vimos en la sección de embriología, cuando vimos cómo se forma el septum aórtico pulmonar y cómo da la forma así como en espiral, que es lo que nos da la estructura normal de que la aorta salga del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar salga del ventrículo derecho. Aquí vamos a tener, aquí está el corazón, aquí están las válvulas, aquí está ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Voy a poner la arteria pulmonar, aquí está la arteria pulmonar, y voy a poner la aorta, aquí está la aorta. Entonces, si recordamos, la aorta y la arteria pulmonar son un mismo vaso que está separado por un septum que se llama el septum espiral o septum aórtico pulmonar. Aquí lo voy a borrar. El septum va a ser, digamos, lo que separa esta parte, digamos,
esta parte, digamos, la raíz de la aorta, de el tronco de la arteria pulmonar, y lo que separa la raíz de la arteria pulmonar del tronco de la aorta, el septum. Esto va a estar más específico en el siguiente video, porque tengo que ver cómo lo va a dibujar, ahorita no lo puedo dibujar, pero entonces vamos a tener una separación entre el septum espiral. Lo que hace es separar la raíz de la aorta del tronco de la arteria pulmonar y separar la raíz de la arteria pulmonar del tronco de la aorta. Esto es normal, esto es un corazón normal. Si esto no se da, no se va a dar, y entonces vean lo que pasa. Tenemos la raíz de la arteria pulmonar y se va a comunicar con el tronco de la aorta, así. Vamos a tener la raíz de lo que era la aorta que se comunica con el tronco de lo que era la arteria pulmonar. Y entonces tenemos esta misma morfología, esta de aquí. Entonces, esto, lo que en este caso es la raíz de la aorta, originalmente era la raíz de la arteria pulmonar. Lo que es la raíz, en este caso, la raíz de la arteria pulmonar, originalmente, o en una persona normal, sería la raíz de la aorta. Pero como aquí no se dio el septum espiral, como aquí no se dio, o como no se formó bien el septum en espiral, no tenemos el cruce normal que se da entre la aorta y la arteria pulmonar. No se da el cruce, y entonces tenemos la circulación así. Esto mismo, vean cómo está así: aorta, arteria pulmonar, aquí aorta, arteria pulmonar. Lo que en un paciente normal estaría como así, estaría así, en donde aquí vean como esto sería la raíz de la aorta y sería la aorta, y esto sería la raíz de la arteria pulmonar, y esto sería el tronco de la arteria pulmonar. Pero bueno, esto lo vamos a ver más específico en el siguiente video. Transfusión de grandes vasos va a ser un defecto en el septum espiral que no hace bien pues la forma de espiral, y nos hace que tengamos la aorta que va a salir del ventrículo derecho y va a estar, digamos, más anterior, y la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo y va a estar más posterior. Esto nos hace una separación totalmente de las dos circulaciones, una circulación que involucra al corazón derecho y a la aorta, que tiene puramente sangre desoxigenada, y otra circulación pequeña que va nada más del corazón izquierdo y la arteria y venas pulmonares, que es sangre oxigenada. Para que el paciente sobreviva tenemos que tener cuando menos una comunicación entre las dos circulaciones, ya sea una comunicación interventricular, una comunicación interauricular o una persistencia del ducto arterioso. Y esto ya vemos por qué se va a dar. Si queremos mantener abierto el ducto arterioso, lo primero que hay que hacer es dar prostaglandina E2. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.